Bueno, buenas a todos. Vamos arrancando. Nada, primero una breve recapitulación de lo que había sido nuestro trabajo en la presentación anterior. Nosotros decidimos encargar un proyecto de detección automática de noticias falsas. Anda pasando slide si querés. Para esto usamos un dataset de Kaggle que tiene 18.000 noticias falsas y 21.000 noticias verdaderas. Y nos propusimos hacer la clasificación en base a los títulos de las noticias. ¿Esto por qué? Porque inicialmente lo hicimos con el cuerpo de las noticias, pero nos había dado valores de accuracy muy altos con todos los clasificadores. Así que decimos, para hacerlo más desafiante, quedarnos solo con los títulos, que sigue siendo un problema interesante porque muchas veces pasa que uno, por ejemplo, está navegando en redes sociales y uno ve la preview de una noticia, por ejemplo, no la vista previa, donde solo se muestra el título. Entonces lo que hacemos los humanos a ojo es ver el título a veces y decir, no, esto tiene toda la pinta de ser falso, ni entro, o algo que te parece serio, entonces decís entrar. Entonces la motivación era hacer un algoritmo que pueda clasificar noticias de esta manera, en base a los títulos. Así que nada, continuando. Lo primero que hicimos fue levantar el dataset, que venía en formato CSV. En segundo lugar, pasamos a lo que es el preprocesamiento del texto. Algo clásico que se hace en estos problemas: transformamos el texto a minúscula, removimos signos de puntuación, interrogación, palabras con número, corchetes y otras cosas más. Una vez que preprocesamos el texto, pasamos a lo que es la vectorización. Es decir, pasamos en términos técnicos del data frame a lo que se conoce como document term matrix. El primer vectorizador que usamos se llama Count Vectorizer, que únicamente trabaja con apariciones. Entonces lo que hace es construir una matriz donde cada noticia tiene una fila y en cada celda vas a tener la cantidad de apariciones de la palabra en la noticia. Eh, un vectorizador un poco más complejo que utilizamos se llama Term Frequency Inverse Document Frequency, que va a contar mi compañero. ¿Estás por ahí, Santi? Bueno, parece que no. Lo que hace este vectorizador, lo cuento yo rápidamente, él después puede venir a dar más detalles, es ponderar... Perdón, Ah, ya volví. Sí, perdón, se me había cortado dale, justo, pero dale. volví. Yo iba a explicar el Term Frequency Inverse Document Frequency vectorizador, que es un vectorizador bastante más interesante que el anterior, en el sentido en que le da más valor a las palabras que son más comunes en un texto, pero este valor disminuye si la palabra es muy común a lo largo de todo el cuerpo de textos que estamos manejando. De esta forma, esto es mediante una cuenta que es un logaritmo de un cociente, y en estos problemas suele ser muy usado, o sea que tiene muy buenos resultados normalmente. Es un poco pesado de computar, pero teníamos mucha fe. Bueno, entonces básicamente hicimos la experimentación usando estos dos vectorizadores, de todo lo que van a ver a continuación. Esto es el código, la celda donde ejecutamos esto. Siendo un poco para adelante, lo siguiente que decidimos hacer antes de hacer la clasificación es hacer un análisis exploratorio de los datos para poder visualizar y ganar un poco más de confianza en el dataset. Lo que hicimos fue fijarnos cuáles son las palabras más frecuentes en los títulos de cada tipo de noticia. Eh, Ahí podemos ver una lista de las palabras más frecuentes en las noticias falsas. La más frecuente es Trump. Tiene sentido porque son noticias de Estados Unidos. En las noticias verdaderas también vemos que la palabra más frecuente es Trump. La segunda House, seguramente por The White House. Y lo que quisimos hacer para visualizarlo de forma un poco más linda es usar lo que se conoce como word cloud, que es esto que están viendo en la pantalla. Donde bueno, vemos que en ambos datasets, en ambos conjuntos de noticias, vemos la palabra Trump muy grande. Un par de observaciones que podemos hacer al respecto es que parece que la mayoría de las noticias tocan temas de política, cosa que era de esperar. Otra observación que nos resultó curiosa es que la palabra video, que aparece ahí en el word cloud de las noticias falsas, parece ser muy frecuente. Esto seguramente es porque hay un montón de noticias que siempre te dicen tipo, mira el video de tal persona haciendo esto, como siempre quieren vender humo, digamos, mediante un video que nunca está a la altura de lo que dicen.
Esto nada, como un experimento para curiosear un poco. Continuando, lo próximo que decidimos hacer es hacer lo que se conoce como downsample del dataset. Como los algoritmos que fuimos corriendo tardaron mucho tiempo, iban tardando mucho tiempo, decidimos reducir nuestro dataset de 40.000 noticias aproximadamente a 8.000. Esto permitió que todo corra mucho más rápido. Igual tardó, pero nada, era más manejable. Y después de hacer el downsample, decidimos partir el dataset en un conjunto de entrenamiento y otro de testing. Nos quedamos con el 70% de las noticias para entrenar y con el 30% para testear. Perdón, para testear. Bien, una vez que habíamos hecho eso, notamos que la dimensión era bastante alta de estos vectores que los habíamos convertido en texto, así que decidimos bajarle la dimensión usando Principal Component Analysis, PCA, que también usaba en otros trabajos, y lo hicimos siempre queriendo no perder mucha información a reducir la dimensión. Así que lo que hicimos fue, cuando uno hace PCA, uno elige una cantidad de eigenvalues, de autovectores en realidad, que lleva información de los datos cuando uno hace una proyección. Y lo que hicimos fue asegurarnos de conservar al menos 90% de la varianza de nuestros datos de entrada para que no disminuya mucho nuestros resultados finales, la eficacia de nuestros resultados finales, pero achicando el espacio de los vectores, la dimensión de los vectores. Bárbaro. Y ahora sí, yendo a lo más interesante, les vamos a ir mostrando las técnicas de clasificación que fuimos usando. Creo que más o menos están ordenadas de más fácil a más compleja. No tan así, pero más o menos. La primera es K-Nearest Neighbors, que es un algoritmo muy simple, tanto implementar como de entender, pero lento para datasets grandes. La metodología de trabajo, que se las comento ahora, pero la repetimos para todos los clasificadores, fue hacer cross-validation dentro del conjunto de entrenamiento para hallar los mejores hiperparámetros, en este caso el mejor K. Ahí pueden ver, capaz está un poco chico, pero pueden ver que usamos la función gridSearchCB, que va haciendo cross-validation con una grilla de parámetros, haciendo todas las combinaciones posibles, y guardando los valores de accuracy para cada combinación que fuimos probando. Si hicimos a la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo graficamos esto. Ahí está. Se ve que más o menos para un valor de K igual a 16, tuvimos el mejor valor de accuracy. Otros hiperparámetros con los que fuimos experimentando también es qué distancia usar, si Manhattan o Euclidea, y si hacer la suma pesada o no pesada a la hora de hacer la clasificación. Entonces esto fue la experimentación para KNN y la visualización de lo que fue la exploración de hiperparámetros. Y finalmente, este fue el mejor score que obtuvimos con los hiperparámetros que nos dio el algoritmo de la diapositiva anterior, utilizando el conjunto de testing. Bueno, después el segundo método de clasificación que usamos fue Support Vector Machine, o SVM, como se dice habitualmente, que consiste en agarrar un conjunto de datos de n dimensiones y llevarlo a un hiperplano de n-1, que lo separe en dos conjuntos, separando, digamos, las verdaderas de las falsas. Uno de los parámetros principales que usamos fue la llamada función de kernel, que nos sirve para enviar la data al espacio dimensional más grande para poder construir este hiperplano. Y como no teníamos una intuición muy fuerte sobre cuál sería el adecuado, experimentamos usando las más utilizadas, que son el kernel lineal, el polinomial, el RBF y el SOCMOD. Acá es un poco de experimentación de cómo testeamos, digamos, para poder hallar los hiperparámetros, pero nada, después lo que intuíamos era que el lineal iba a dar muy buenos resultados,
porque son rápidos y es lo que suele dar. Después el polinomial es muy parecido al lineal, pero tiene un poco de peores resultados. En cambio el RBF se usa más que nada cuando se tiene muy poca información y no creíamos sobre tan buenos resultados, y el sigmoid no es tan utilizado y suele ser más utilizado, digamos, en algoritmos más de redes neuronales. Y bueno, el otro parámetro también importante en este sentido fue la penalidad, que significa más o menos cuál es la importancia que se le da a las clasificaciones erróneas que se tienen, y a través de una experimentación supimos encontrar que el C idóneo, digamos, para esta experimentación era C1, y por eso lo fijamos ahí para obtener los resultados. Y como pueden ver acá, después de... vuelvo un segundo a lo anterior, lo que nos da el gráfico, lo que nos dio la respuesta, que podemos ver acá en el gráfico, fue que, sin embargo, con un C igual a 1, el kernel RBF fue el que mejor resultado nos dio, algo que quizás no esperábamos tanto, y seguido muy de cerca por el lineal, que esperábamos una eficacia alta. Fue muy poca la distancia entre ambas, alrededor de 0,02 puntos, pero bueno, esperamos más que nada un lineal más arriba. Nada, justamente lo contrario a lo que esperábamos. Y bueno, el polinomial, como lo esperábamos, dio muy malos resultados, bastante abajo, y nos sorprendió un poco, digamos, el sigmoid, que llegó a hacerle pelea a los otros dos y quedó a medio punto a distancia. Y bueno, ahora sí, pasando a la otra diapositiva, lo que mejor nos dio, que fue justamente con RF, fue 0,86. Y no sé, Dale. Y ahora voy yo. Bueno, otro clasificador que usamos fue regresión logística, que bueno, intenta ajustar una función tipo sigmoide a los datos para hacer una clasificación binaria, o sea que en este caso nos venía muy bien, era una buena opción. Y bueno, nos pusimos a tunear un poquito como hicimos ya con otros clasificadores. Tratamos de optimizar los hiperparámetros, o mejor dicho, de buscar buenos hiperparámetros para después para la optimización después de los parámetros en sí. Ya hablamos un poquito de esto, pero hicimos un grid search de ese conjunto de posibles valores que eran el penalty y el C. El solver usamos siempre el mismo. Cuento un poquito por arriba qué son estos. El C, como hablamos ya un poquito, en realidad usa el chiste es usar una función de costo que no se centre puramente en el accuracy obtenido, sino también que se encarga un poquito de castigar, digamos, si el modelo se empieza a complejizar. Entonces, bueno, voy a aprovechar que yo estoy compartiendo pantalla. Tengo por acá algún ejemplo de esto. Esta sería la parte clásica de toda la vida de tratar de acercarnos lo más posible al valor esperado y agregar la regularización, que es esto, sería agregar este término que justamente mientras más valores, ¿cómo decirlo? Mientras más parámetros, mientras grandes sean los parámetros y más complejo el modelo, bueno, le aumentamos el costo, ¿no? En realidad esta no es exactamente la función que usa, es una que está por acá, pero bueno, es la misma idea. Entonces, este es el C en cuestión que estamos tratando de tunear, y si analizamos un poquito la fórmula, vemos que a mayor C, menos nos importa que el sistema sea complejo, digamos.
y más nos importa ajustarnos lo más posibles a los datos y bueno, eso en principio parece algo que querríamos, ajustarnos todo lo posible, pero el problema que tiene eso es la posibilidad de overfitting, porque en general nada, puede convenir un modelo más sencillo, ¿no? Entonces, por ahí era una predicción que esperábamos en realidad que después el modelo generalizara mejor con un C más bien chico. Y el otro término que se ajustaba acá era el L1 o L2, que eran una pequeña diferencia en la función de costo, de qué manera modelábamos la complejidad, digamos, del modelo, que volviendo a estas fórmulas, en realidad son estas dos versiones de lo mismo, que bueno, nada, básicamente la diferencia es que en uno toma norma 2 y en otro norma 1, para medir qué tan complejos están los parámetros, y la verdad es que los dos hacen medio lo mismo, pero por ahí una pequeña diferencia es que el L1, como intenta minimizar la norma 1, capaz que no le molesta que haya algunos parámetros grandes y otros chicos, y entonces por eso resulta un poco más en que haya más pesos iguales a 0, y por ahí algunos más grandes también, pero digamos más pesos, más palabras con peso 0, porque al final del día los pesos se le terminan asignando a las palabras, y eso era algo que por ahí era favorable porque no todas las palabras aportan valor, entonces nada, eso era como una pequeña predicción, y acá si vemos los resultados, vemos los dos tipos de penalty, que bueno, el L1 y el L2 dieron parecido, por ahí el L1 en su mejor momento dio un poquito mejor, y el C también, como habíamos dicho, dio mejor con un valor más bien chico. Esto está en escala logarítmica, o sea que en realidad este valor es muchísimo más chico que este. Entonces, bueno, nada, esto es lo más importante. Finalmente el score que obtuvimos con regresión logística fue de casi 87, 86,7% de accuracy, que con este vectorizador ahora lo vamos a ver mejor, pero fue el mejor que obtuvimos. También tenemos todas estas experimentaciones, creo que ya lo dijimos, todos estos resultados son con el Count Vectorizer, que era el más sencillo, que era el que contaba la frecuencia de las palabras, y con el otro, el más complejo, el TF y DF, tenemos otros resultados que están apenas mejor, que después, si llegamos, si quieren, los podemos ver también. Bueno, sigo yo. Vale. Acá básicamente lo que hicimos fue, nos implementamos nuestra propia red neuronal de una forma muy, muy naive, nada wow, pero que nos permitía jugar con la arquitectura, con el inicializador, con la cantidad de capas, la cantidad de nodos, y en base a eso, bueno, fuimos experimentando, viendo qué resultados teníamos. Bueno, un poco de introducción, básicamente una red neuronal trata de simular lo que son las neuronas, básicamente son muchos nodos conectados entre sí en diferentes capas, que se los inicializa con un peso, por eso este inicializador, que es parte de lo que nosotros experimentamos. Y bueno, van entrando los inputs que pasan por este inicializador, ahí pasan unas multiplicaciones, se lo suma un bias y se le aplica una función de activación que también la usamos para experimentar, aunque ahí no tuvimos resultados muy interesantes porque no era un dataset muy rico en ese sentido. Bueno, pasa por toda la red neuronal en lo que se llama la pasada de forward, y después, bueno, en lo que es el backpropagation, la red neuronal trata de minimizar una función de error usando el descenso de gradiente, y bueno, y ahí aprende y va actualizando los pesos iniciales que van cambiando para bueno, ir encontrando los pesos óptimos para poder predecir de manera correcta los resultados que nosotros queremos, que en este caso es una clasificación binaria entre fake news y no fake news. Bueno, acá por una cuestión operativa no llegamos a poner los gráficos, pero yo los tengo acá en mi compu. De última después les comparto pantalla y te los muestro, pero les cuento un poco qué es lo que tenemos y de qué fue la experimentación acá. Acá, bueno, básicamente tenemos el epoch, que es la cantidad de veces que itera la red neuronal, y el learning rate. El learning rate, bueno, es más o menos el step
con el que va aprendiendo en cada pasada. Esto lo usamos para experimentar en cada experimento, en función de la accuracy, y la idea era, bueno, si vos tenés un learning rate muy chiquito, corres el riesgo de quedarte estancado en un mínimo local y no aprender y quedarte en un mínimo, y si pones un learning rate muy grande, pues el problema de nunca converger un resultado y siempre estar dando vueltas. Esto se ejemplifica bien con la montaña, ¿no? Como si vos querés bajar una montaña, entonces con los ojos cerrados te fijas para dónde baja la montaña. Entonces, bueno, vos vas en esa dirección, si das pasos muy grandes, capaz no llegas nunca abajo, si das pasos muy chiquitos, capaz te quedas en un pocito. Bueno, básicamente un poco así. Entonces acá nuestra red neuronal usamos distintas arquitecturas. Una es esta, que usamos las capas y los nodos que ven ahí, con el inicializador de Javier, que fue el que mejor resultados nos dio. Tuvimos una accuracy de 0.87, no lo pudimos superar, creo que llegamos a 0.88 en algún caso, pero no más que eso. Los inicializadores que usamos fueron Javier, que es el más avanzado, que básicamente lo que trata es mantener la varianza entre los inputs y los outputs, básicamente tomando datos de una distribución uniforme y dividiéndolos. Después usamos un inicializador random, que obtuvimos resultados similares a los de Javier, pero no tan buenos. Y después, a modo de prueba, para demostrar la importancia de los inicializadores en las redes neurales, inicializamos con ceros y con unos, y los resultados fueron los esperados, que fueron básicamente pésimos. La red no aprendió, quedó en una accuracy del 0.5, porque nada, cuando vos le pones esos inicializadores, la red no aprende o aprende muy poquito, quedan siempre los mismos valores. O sea, no es inteligente inicializarla con esos valores. Después, como se puede ver, también usamos donde dice ReLU, que es la función de activación. Hicimos dos pruebas, usamos ReLU y la tangente hiperbólica. Y nada, los resultados fueron los mismos porque el dataset no es muy rico, no tiene mucho para hacer. Entonces no iba a cambiar mucho, pero en la vida real la tangente hiperbólica, que se usaba más antes, ahora se usa más lo que es ReLU, tiene el problema del gradiente desciente, que el gradiente va tendiendo a cero, entonces la red deja de aprender, entonces no sirve. ReLU tiene otros problemas, pero bueno, más o menos quisimos probar con estos dos. Ahora les muestro un poco los gráficos como terminé de explicar. Y después lo otro que hicimos fue probar con distintas arquitecturas. Acá tenemos varios nodos con 3 capas. Y bueno, si vos pones muchas capas y muchos nodos, corres el riesgo de overfitear. Si pones pocos nodos y pocas capas, le va a costar mucho aprender, no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, fuimos buscando qué arquitectura era la decente y la que mejor resultados nos daba. Si querés, Mateo, me dejas compartir y muestro un poquito los gráficos que tengo acá en mi compu. Dale. Puedo compartir yo sin problema. Sí, igual creo que queda una diapositiva que es esta, que están los resultados finales, pero... Pero muestro un poco de los gráficos para que se entienda el planteo que Dale, hice dale. inicialmente. Es rápido, Dale. cortito. Ya vamos ahí. Todo tuyo. A ver. Bueno, si no se ve. Bueno, creo que no me estaría dejando. Bueno, no, por alguna razón me está tirando errores, estoy con la compu de laburo y no me deja. ¿Querés que te mande, Mateo, tenés ahí para que te mande por los gráficos y los mostrás? Un segundo. Dale. Te lo mando. Ahí te lo mando. Disculpen esto, pero tuvimos un problema recién con la notebook y no nos corrió bien lo de redes, por eso no llegamos a mostrarlo. Ahí te los mandé, si querés compartir y mostrar. Bueno, acá decía lo de la función de activación, que básicamente no hubo muchos cambios entre usando ReLU o la tangente hiperbólica. Básicamente lo hicimos más a modo teórico y a modo de ir probando las cosas, pero como el dataset no es muy rico, era esperable que los resultados sean muy similares y que converjan a lo mismo una vez que tengamos un learn rate. Y acá, bueno, se puede ver bien el efecto del learn rate, que cuando es muy chiquito no aprende nada, y a medida que va creciendo, va aprendiendo, pero nunca llega al paso de no converger nunca, porque no es que nos fuimos a learn rates muy grandes. Lo echamos ahí para que no crezca más. Y si querés mostrar el otro, que también está bueno.
Y acá, bueno, las funciones de activación, bueno, acá no se me enviaron los labels, pero básicamente la azul es la de Javier, la roja es la random, y la verde, y atrás hay una amarilla, creo, es la de ceros y unos. Y nada, ahí te das cuenta como elegir un buen inicializador es fundamental para obtener resultados decentes, porque si lo elegís mal, puedes terminar en nada, no aprendiendo nada. Así que esto fue un resultado bastante más interesante que el de la función de activación, y no quería dejar de compartirlo. Bueno, si quieres poner la próxima ya. Bueno, y acá medio que es los resultados finales. Básicamente tuvimos resultados muy similares con todos los algoritmos, salvo con KNN, que es un poco más bajo. Era esperable, KNN es un poco más naive que los otros, pero bueno, con los otros habíamos tenido, de hecho, cuando analizamos el cuerpo de las noticias entero, habíamos tenido una accuracy de 1, ¿no? La red neuronal de nada a 1, entonces como que eran más potentes, por eso lo frenamos y vinimos solo a los títulos, y los resultados fueron prácticamente iguales. No sé, eso si alguno más quiere aportar algo acá. Bueno, básicamente fue un poco lo que dije, tuvimos buenos resultados, los de 85 con el downsample que le hicimos, no probamos de hacerlo más porque tampoco queríamos tener resultados muy altos, pero porque era un dataset difícil. ¿Alguno quiere comentar lo del preprocesamiento? Los que estuvieron laburando en eso. Básicamente, como comentarios finales, que nada, nos quedamos contentos con las accuracies, porque nosotros trabajamos con un downsample del dataset. Nos queda pendiente ver qué habría dado con el dataset entero, pero era muchísimo tiempo lo que tardaba. Más de un día calculamos, porque realmente tardaba mucho. Después, por otro lado, el preprocesamiento de los datos nos pareció bueno, porque cuando visualizamos los datos y cuando los clasificamos, vimos que no aparecían palabras que no tengan una semántica apropiada. Y nada, después que por otro lado la optimización de hiperparámetros que hicimos consumió mucho tiempo, pero ayudó también a mejorar los resultados, que era lo que queríamos hacer. Y eso es todo para cerrar, de mi lado por lo menos. Sí, yo creo que yo ya estoy, no sé si el resto tiene algo más para aportar. Nada más. Creo que eso concluye lo realizado.